Pues bien, pues bienvenidos a nuestro curso de Física 4. El día de hoy hablaremos de potencial eléctrico. Por definición, el potencial eléctrico en cualquier punto de un campo eléctrico es igual al trabajo que se necesita realizar para transportar a la unidad de carga positiva, desde el potencial cero hasta el punto considerado. Por lo tanto, lo podemos calcular de la siguiente manera. V es igual a T por Q, o V es igual a EP sobre Q, o V que es igual a K por Q sobre R, o EP que es igual a K por Q, Q minúscula R. ¿Qué significa cada una de estas letras? Bueno, V significa potencial eléctrico en el punto considerado, y este lo medimos en volts. T mayúscula es el trabajo realizado y se mide en joules. La Q mayúscula y la Q minúscula son las cargas y las medimos en coulombs. EP es energía potencial que se mide en joules. R viene siendo la distancia que se considera el potencial eléctrico y la medimos en metros. Y K, pues bueno, es la constante de proporcionalidad que ya hemos estado trabajando. Pues bien, veamos un ejemplo. Dice, para transportar una carga de 5 microcoulombs desde el suelo hasta la superficie de una esfera cargada, se realiza un trabajo de 60 por 10 a la menos 6 joules. ¿Cuál es el potencial eléctrico de la esfera? Primeramente sacamos nuestros datos. ¿Qué datos nos proporciona? Nos da el valor de la carga, que en este caso es de 5 microcoulombs, que no lo podemos manejar así, lo tenemos que convertir a coulombs, quedando como 5 por 10 a la menos 6. Nos da como referencia el trabajo, que es de 60 por 10 a la menos 6 joules, y lo que vamos a calcular es el potencial eléctrico, que lo identificamos con la letra V. De las cuatro fórmulas ya mencionadas, la que vamos a usar es la que potencial eléctrico es igual al trabajo dividido entre la carga. Cambiamos nuestros valores. ¿Cuánto vale el trabajo? El trabajo vale 60 por 10 a la menos 6 joules y la carga 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Si dividimos esto, nos va a quedar que 60 por 10 a la menos 6 entre 5 por 10 a la menos 6, vamos a obtener un resultado de 12. Pero si divido joules sobre coulombs, la unidad que resulta son volts. Entonces la respuesta del potencial eléctrico que tiene esa esfera es de 12 volts. Veamos otro ejemplo. Determine la carga transportada desde un punto a otro al realizarse un trabajo de 10 por 10 a la menos 4 joules, si la diferencia de potencial es de 2 por 10 a la 2 volts. Nuevamente sacamos nuestros datos. ¿Qué datos nos proporciona? Nos pide que vamos a calcular primeramente el valor de la carga. Nos da el trabajo, que es de 10 por 10 a la menos 4 joules, y nos da el voltaje o diferencia de potencial, que es de 2 por 10 a la 2 volts. Nuevamente vamos a tener que utilizar esta fórmula, donde dice que el potencial es igual al trabajo sobre la carga. Pero como nosotros queremos la carga, tenemos que despejarla. Así que el primer movimiento será mover la carga. Si aquí está dividiendo, pasará para acá multiplicando. Quedando entonces que la carga por el potencial eléctrico va a ser igual al trabajo. Pero nosotros no queremos el trabajo, queremos la carga. Entonces tendremos que mover el voltaje. Como está multiplicando, pasará para este lado dividiendo. Entonces nos queda que para calcular la carga será trabajo dividido entre la diferencia de potencial. Cambiamos nuestros valores. ¿Cuánto vale el trabajo? 10 por 10 a la menos 4 joules. Y el voltaje o diferencia de potencial es de 2 por 10 a la 2 volts. Si calculamos nuestra división, nos queda que la carga es de 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Veamos el siguiente ejemplo. Una carga de 7 microcoulombs se coloca en un determinado punto de un campo eléctrico y adquiere una energía potencial de 63 por 10 a la menos 6 joules. ¿Cuál es el potencial eléctrico en ese punto? Sacamos datos, primeramente nuestra carga,
que es de 7 microcoulombs, que hay que convertirla a coulombs. Nos da el potencial eléctrico, o energía potencial, perdón, que es de 63 por 10 a la menos 6 joules. Y vamos a calcular el potencial eléctrico. Quiere decir que aquí tenemos que utilizar la segunda fórmula que les proporcioné al inicio, que nos dice que el potencial eléctrico es igual a la energía potencial dividida entre la carga. Cambiamos nuestros valores, es decir, 63 por 10 a la menos 6 joules, dividido entre la carga que es 7 por 10 a la menos 6 coulombs. Vamos a obtener un resultado de 9 volts. Bien, pues veamos otro ejemplo. Determina el potencial eléctrico a una distancia de 10 centímetros de una carga puntual de 8 nanocoulombs. Sacamos nuestros datos. Nos da la carga de 8 nanocoulombs que hay que convertirlos a coulombs, que en este caso al convertirlo nos queda 8 por 10 a la menos 9 coulombs. Nos da la distancia que es de 10 centímetros que hay que convertirla a metros, resultando 0.1 metros. Y vamos a calcular nuestro potencial eléctrico. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Potencial eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad por la carga dividido entre la distancia. Cambiamos valores, la constancia es de 9 por 10 a la 9, que va a multiplicar a la carga que es de 8 por 10 a la menos 9 coulombs. Y toda esta multiplicación se va a dividir entre 0.1 metros, que equivale a la distancia. Si desarrollamos la multiplicación de 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 9 y dividido entre 0.1, obtenemos como resultado que es de 7.2 por 10 a la 2 volts. Esa es la respuesta del potencial eléctrico en esa carga puntual. Veamos el siguiente. Un conductor esférico de 20 centímetros de diámetro tiene una carga de 3 nanocoulombs. Calcular el potencial eléctrico en la superficie de la esfera y cuál es el potencial eléctrico a 30 centímetros de su superficie. Sacamos nuestros datos, nos da un diámetro. El diámetro es de 20 centímetros, pero si recuerdas, nosotros no necesitamos el diámetro completo, lo que necesitamos es el radio. Ese es el círculo o la esfera. Sabemos que el diámetro es la distancia de un extremo al otro extremo, pero nosotros queremos solamente la mitad, porque recordarás que todas las cargas de las esferas salen del centro hacia los lados. Y como nos dice cuál es el potencial eléctrico a la superficie de la esfera, es decir, de aquí a acá, tenemos que calcular del centro, es decir, calcular el radio. Y entonces, si el diámetro vale 20 centímetros, el radio será la mitad, que son 10 centímetros, que convertidos a metros será de 0.1 metros. Nos pide calcular el potencial eléctrico. Y como obviamente vamos a tener que utilizar la constante de proporcionalidad, porque nos lo dice esta fórmula, cambiamos valores, quedando la constante de proporcionalidad multiplicada por la carga, ya convertida de 3 nanocoulombs a coulombs, dividido entre el radio de la esfera, que en este caso es de 0.1 metros. Al realizar esta multiplicación y dividido entre 0.1, obtenemos un voltaje de 270. Pero ¿cómo cambia esto si ahora me dice que a partir de la superficie 30 centímetros más? Quiere decir que la distancia ya no van a ser los 10 centímetros del radio, van a ser los 10 centímetros más los 30 centímetros a lo que se está considerando la carga. Quiere decir que en este caso R será 10 más 30, 40. Convertido a metros, nos dará 0.4 metros. Vamos a ocupar la misma fórmula. El único cambio que va a haber es en relación a la distancia. Se conserva tanto la constante como la carga y el único cambio que hay es, repito, respecto a la distancia en que se va a considerar el potencial eléctrico. Al realizar estas operaciones tenemos un voltaje de 67.5 volts. Pues bien, nos vemos en la siguiente.